La noche del 8 de diciembre de 1987, en algún punto frente a la costa de Ventanilla, un avión se prepara para completar un vuelo que, en apariencia, no tiene nada de extraordinario. No viajan turistas ni empresarios. A bordo se encuentra el equipo que lidera el campeonato nacional. Jugadores jóvenes, técnicos experimentados, ilusiones intactas y una temporada aún por terminar. Todo parece normal. El trayecto es corto, el destino conocido. La tripulación confía en su experiencia y el avión, un veterano turbohélice europeo, ha realizado cientos de vuelos similares. Desde tierra, Lima brilla a lo lejos. El aeropuerto está cada vez más cerca. Pero esa noche, sobre un mar completamente oscuro, una cadena silenciosa de decisiones, limitaciones técnicas y errores humanos comienza a cerrarse sin que nadie lo perciba todavía. 8 de diciembre de 1987. Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abençur, Rengifo, Pucallpa, Perú. Son las 6 de la tarde. En la plataforma, un Fokker F-27 militarizado espera a sus pasajeros. A bordo ya se encuentran 38 personas, entre ellas jugadores del primer equipo de Alianza Lima, cuerpo técnico, auxiliares e invitados vinculados al club. El entrenador Marcos Calderón, una de las figuras más reconocidas del fútbol peruano, también está presente. En total, 44 personas viajarán esta noche. El vuelo parte desde Pucallpa, ciudad amazónica situada al este del país en un aeropuerto acostumbrado a operaciones militares y civiles mixtas, con tráfico limitado y procedimientos sencillos, muy lejos de la complejidad del principal aeropuerto del Perú. El destino es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el Callao, el corazón aéreo del país. La ruta cubre aproximadamente 500 kilómetros, atravesando la selva peruana, la cordillera andina y, finalmente, descendiendo hacia la costa del Pacífico. La duración prevista del vuelo es de poco más de una hora. No es una ruta complicada, pero sí exige precisión en la fase final. El avión implicado es un Fokker F-27-400M Friendship, una versión militarizada de uno de los turbohélices más exitosos de la aviación europea. Diseñado en los años 50 por la compañía neerlandesa Fokker, el F-27 fue concebido como un avión robusto, fiable y capaz de operar desde pistas cortas o poco preparadas. Durante décadas se convirtió en una auténtica columna vertebral del transporte regional en Europa, África, América Latina y en numerosas fuerzas armadas. Esta aeronave pertenece a la Marina de Guerra del Perú, que en aquella época operaba varios Fokker F-27 para transporte de personal, logística y misiones especiales. El Perú de finales de 1987 atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia reciente. La crisis económica asfixia al país, la inflación se dispara y las instituciones funcionan bajo una presión constante. La violencia terrorista, encabezada por Sendero Luminoso, ha convertido amplias zonas del territorio en escenarios de tensión permanente. La sensación de inseguridad no es solo social, también institucional. El Estado opera al límite de sus recursos. Las Fuerzas Armadas asumen tareas que van más allá de su función original, y la aviación militar se convierte con frecuencia en un apoyo logístico imprescindible para el transporte de personas y bienes. No resulta extraño que aeronaves militares realicen vuelos charter para clubes deportivos, autoridades o eventos especiales. Es una solución práctica en un país donde la aviación civil no siempre puede cubrir todas las necesidades. En paralelo, el fútbol representa una de las pocas válvulas de escape para la población. Alianza Lima atraviesa un gran momento deportivo y lidera el campeonato nacional. El equipo viaja con la confianza de quien siente que la temporada aún tiene mucho por ofrecer. El partido disputado en Pucallpa se gana por la mínima. Ahora toca volver a casa. La tripulación está compuesta por 6 miembros, todos pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú. El comandante del vuelo es Edilberto Villar Molina. A su lado el copiloto Fernando Morales Dapueto. Las horas exactas de vuelo de la tripulación no han sido publicadas con precisión en fuentes oficiales abiertas.
Aproximadamente a las 18:35, el Fokker F-27 comienza a rodar por la pista. El despegue se realiza sin inconvenientes y la aeronave inicia su ascenso hacia la altitud de crucero asignada. La fase de crucero transcurre con normalidad. Al aproximarse a la costa peruana, la tripulación inicia el descenso hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Siguiendo los procedimientos estándar para una llegada nocturna, el avión se aproxima desde el este, atravesando primero zonas sin iluminación y alineándose posteriormente con la costa. En esta etapa, el entorno se vuelve especialmente exigente. Al dejar atrás las últimas referencias terrestres y comenzar la aproximación sobre el mar, la cabina queda rodeada de oscuridad casi absoluta. Las únicas referencias visuales son las luces lejanas de la ciudad y del aeropuerto. El Fokker F-27 parece mantener una aproximación estabilizada. No se registran llamadas de socorro, fallos de motor ni problemas evidentes en los controles de vuelo. Sin embargo, varios factores comienzan a converger. El avión desciende progresivamente por debajo del perfil óptimo sin que exista una señal clara que alerte de inmediato a la tripulación. Bajo la aeronave, el océano es una masa negra sin contraste alguno. La vista deja de ser una referencia fiable y la cabina depende casi por completo de instrumentos analógicos que exigen una vigilancia constante. A diferencia de aeronaves más modernas, este Fokker F-27 no dispone de sistemas automáticos de alerta de proximidad al terreno. El margen de reacción se reduce drásticamente. En estas condiciones, la conciencia situacional se vuelve frágil. Cualquier desviación mínima, si no es detectada a tiempo, puede prolongarse durante segundos críticos. Las luces de Lima parecen elevarse frente al parabrisas. Una percepción engañosa, típica de las aproximaciones nocturnas sobre superficies sin iluminación. El descenso no se detiene. A las 20:14, el Fokker F-27 impacta contra el Océano Pacífico, a poca distancia de la costa de Ventanilla. El avión golpea el agua en una trayectoria descendente y controlada, lo que confirma que no se encontraba en pérdida ni fuera de control. La energía del impacto provoca la desintegración inmediata de la aeronave. El fuselaje se fragmenta y solo algunos restos permanecen a flote durante un breve periodo. Tras la desaparición del avión de los radares y la pérdida de contacto con la torre de control, se activan los protocolos de emergencia. Sin embargo, surgen problemas críticos desde los primeros minutos. El principal error inicial es la localización imprecisa del último punto conocido del avión. La información disponible dirige la búsqueda hacia una zona incorrecta durante las primeras horas, un retraso que resultará determinante. Las operaciones nocturnas se enfrentan a condiciones extremas: mar oscuro y agitado, visibilidad limitada y ausencia de señales automáticas de emergencia. No es hasta la mañana siguiente, cuando el área de búsqueda es corregida y ampliada, que se localizan restos del Fokker flotando en el mar. Entonces ocurre algo inesperado. El comandante Edilberto Villar Molina es hallado con vida, aferrado a fragmentos del fuselaje. Presenta múltiples lesiones, pero permanece consciente. Posteriormente declarará haber visto luces de helicópteros durante la noche, sin que estos lograran localizarlo debido a la búsqueda en un sector equivocado. No se encuentran más supervivientes. En los días siguientes, el mar devuelve cuerpos y restos de la aeronave a distintos puntos de la costa. Algunos nunca serán recuperados, lo que incrementa el impacto emocional y dificulta el cierre para muchas familias. La ausencia de CBR y FDR, sumada a la destrucción casi total del avión, limita severamente la reconstrucción técnica del accidente. ¿Qué ocurrió realmente? La investigación inicial se orienta rápidamente hacia una explicación sencilla: error del piloto durante la aproximación. El impacto con el avión en configuración normal apunta a un caso clásico de vuelo controlado contra el terreno. Durante años, esta versión se mantiene como explicación oficial. Con el tiempo, y ante la ausencia de un informe técnico público detallado, la tragedia comienza a rodearse de relatos que van más allá de los hechos comprobados. En un país marcado por la desconfianza institucional y el dolor colectivo,
surgen versiones sobre supuestas conversaciones tras el impacto, la posible existencia de más supervivientes o decisiones inusuales en los últimos instantes. Ninguna de estas historias ha podido ser respaldada por pruebas documentales ni registros técnicos. Deben entenderse como una expresión del impacto emocional de la tragedia, no como hechos verificables. En 2006, casi 19 años después del accidente, sale a la luz la existencia de un informe interno de la Marina de Guerra del Perú, nunca difundido públicamente. El documento señala que la aeronave no se encontraba en condiciones óptimas, aunque estaba autorizada para volar. Existían observaciones de mantenimiento que, sin ser críticas de forma individual, reducían el margen de seguridad en una operación nocturna compleja. También se cuestiona la preparación de la tripulación para este tipo de aproximaciones y se identifica un factor clave: el Black Hole Effect, una ilusión visual nocturna que puede inducir a un descenso prematuro cuando se vuela desde la oscuridad absoluta hacia una pista iluminada. El informe describe además deficiencias organizativas, entrenamiento limitado y una cultura operativa enfocada en cumplir la misión, incluso cuando las condiciones no eran ideales. El accidente no fue una sola mala decisión, sino el fallo de un sistema completo sin margen de error. Entre las víctimas se encontraban 16 futbolistas del primer equipo de Alianza Lima, el cuerpo técnico encabezado por Marcos Calderón, dirigentes, personal auxiliar y casi toda la tripulación. En segundos, no solo se perdió un vuelo, se borró una generación entera del fútbol peruano. Alianza Lima terminó el campeonato con juveniles y jugadores cedidos por clubes extranjeros, entre ellos Colo-Colo, dando origen a una hermandad histórica. Esta tragedia marcó un antes y un después para el fútbol peruano y dejó una herida permanente en la memoria colectiva del país.